¿Qué tal, queridos amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la psicología transpersonal y es el concepto de ego. ¿Qué es el ego? En latín la palabra ego quiere decir yo, y en el campo de la psicología encontramos un montón de palabras para referirnos a nosotros mismos, un montón de palabras que también significan yo. Por ejemplo, en el psicoanálisis está la palabra ello, que se refiere a nuestros impulsos instintivos. Y en psicología humanista está la palabra self, que también significa yo, que se refiere como a nuestra psique total, a nuestro lado más completo. En fin, hay un montón de expresiones que se refieren a nosotros mismos. Y todas estas expresiones, al igual que el ego, se refieren a un tipo de conciencia. Y esto quiere decir que los seres humanos no somos una unidad en nuestra identidad psicológica, sino que esta identidad psicológica está separada, o podríamos decir fragmentada, en un conjunto de voces. Y cada voz revisa un aspecto distinto de la conciencia, o mejor dicho, representa un aspecto distinto de la conciencia. El ego representa la conciencia del individuo. El ego surge en un momento muy particular cuando dejamos de ser una entidad colectiva, como lo son muchas veces los animales, para convertirnos en un individuo con características únicas y distinto de los demás individuos de su especie. Para entender esto encontramos un estado en el desarrollo de la humanidad que podríamos denominar preegoico, y este estado es la aldea. La aldea es como el ser humano comienza a despertar en esta conciencia que es el ego, que es la conciencia de individualidad, pero todavía este ego está sumamente dividido. Entonces en la aldea encontramos que, por ejemplo, todas las casitas son iguales. A nadie se le ha ocurrido hacer una choza distinta de las demás. A nadie se le ha ocurrido hacer una choza más grande o que tenga mejores características que la de su vecino. Todas las chozas son iguales y eso satisface a todas las personas. No hay esta necesidad de ser mejor que el otro o de rivalizar. Otro aspecto muy claro lo vemos en la aldea, que por ejemplo cuando hay una fiesta, vemos cómo sacan sus trajes típicos, ya sea las mujeres o los hombres, y estos trajes típicos consisten en que todos se visten igual, y esto no genera conflicto para nadie. Es muy distinto en nuestra sociedad moderna cuando vamos a una boda y, por ejemplo, una chica encuentra que otra trae el mismo vestido. Esto genera una catástrofe, porque vivimos en una sociedad mucho más regida por el ego. En la aldea, como yo decía, este ego apenas está naciendo. Por lo tanto, las personas están satisfechas siendo uno más del grupo. La individualidad no necesita expresarse con tanta fuerza. Lo otro que sucede en la aldea es que los niveles de conflicto son muy bajos. Podríamos decir prácticamente todo lo que sería la conducta criminal o esta violencia que ejercemos unos contra otros no está presente. El ego en el individuo surge después de los 2 años, una vez de que el niño aprende a hablar y una vez de que el niño aprende a caminar. Por eso se hablan de los terribles 2. Porque entonces el niño ya no es una extensión de la voluntad de su madre, sino ahora él quiere tener una identidad propia. Tiene impulsos propios y él quiere manifestar estos impulsos y hacer lo que él desea, que ya no es la extensión de lo que desean sus padres. En ese momento es que nace el ego y se empieza a desarrollar y se empieza a volver más fuerte. Por eso es que los niños son sumamente conflictivos, porque los niños están desde su ego y están rivalizando constantemente. Tienen que pelear, están siempre viendo quién es mejor, están compitiendo, están luchando por absolutamente todo. Y es que el ego tiene 3 características fundamentales. La primera es que existe en oposición al otro. Para yo definir mi individualidad, la defino en un contraste con el otro. Entonces, desde el ego me estoy comparando y estoy tratando de ser mejor que la otra persona y de reforzar mis características individuales que son distintas al otro. En segundo lugar, el ego entabla relaciones sujeto-objeto, en donde yo soy un sujeto y todo lo demás es un objeto. Entonces el ego es sumamente
utilizador de los otros para reafirmarse a sí mismo. Por eso los niños son tan crueles en la escuela, por eso los niños son capaces de, todo este fenómeno del bullying, que es un fenómeno bastante generalizado, y entre más pequeños son los niños, pues más inconscientes y más necesitan reafirmar su ego y más van a buscar el defecto del otro para expresar una superioridad. La tercera característica del ego es que es incapaz de empatía. Es una conciencia donde el otro no cabe, solamente quepo yo, caben mis necesidades, cabe mi necesidad de demostrar superioridad, cabe mi necesidad de estar por encima del otro, pero ¿qué le pasa al otro? No existe en mi conciencia. Alguna vez unos investigadores que estaban relacionando valores religiosos con valores cívicos, tiraron una cartera afuera de una iglesia y esperaron que una persona, un católico, la recogiera. Y en efecto, esta persona recoge la cartera, ve que tiene dinero, ve que tiene datos de identificación, regresa a la iglesia, le da gracias a Dios por la cartera y nunca la devuelve. Entonces, ¿qué vemos en esta conciencia de este individuo que se encuentra la cartera? Que el otro no existe, que no hay un otro que la perdió, que no hay un otro que está sufriendo una carencia. Solamente existe él que encontró la cartera. Y en este caso, pues, aparentemente Dios se la mandó. Pues este es el ego, es esa conciencia que no puede reconocer al otro o que no puede ver al otro y solamente se ve a sí misma. Ahora, el problema del ego es que todos los problemas que tenemos provienen de no trascender al ego. El ego es una conciencia infantil que es necesaria en una etapa de la vida, que nos hace superarnos, porque con esta rivalidad, con un yo fuerte, pues de alguna manera nos hace más adecuados para enfrentar las dificultades de la vida y los retos. A veces por la competencia con los otros nos superamos y crecemos en muchos aspectos. Lo mismo ha pasado en la humanidad. Todas las guerras son desde esta conciencia, desde el ego. Y claro que tiene que haber una figura como Hitler o como Napoleón o como Alejandro Magno o como todos estos que quieren presentar una superioridad frente al otro y donde el otro es siempre un rival. Por eso en la historia de la humanidad encontramos una etapa de la historia que está claramente gobernada por el ego más que todas las demás etapas. Y esta es la etapa de las grandes conquistas, los grandes imperios que veían en los otros pueblos un enemigo a vencer. Y estos grandes hombres de esas épocas que pelearon en grandes batallas, que conquistaron a otros pueblos y que manifestaron ser más poderosos que los demás, nunca en aquel momento de la historia se ponía a nadie a pensar ¿y cuántos niños huérfanos quedaron resultado de estos líderes? ¿Y cuántas personas viudas? ¿Y cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuántas muertes, cuántos pueblos arrasados? En fin, eso no estaba en esa conciencia de esa época. Sí está en la de ahora, porque suponemos que la conciencia ha evolucionado y ya no estamos en el ego como lo estábamos antes, aunque el ego sigue estando ahí y vemos por todos lados personas actuar desde su ego, pero en el conjunto de la sociedad vemos cosas diferentes. Vemos equilibrio de poderes, vemos derechos humanos, vemos que hay mucha empatía cuando promulgamos una ley, cuando proclamamos una igualdad de derechos para todos los grupos humanos, en fin. Esos son componentes que no existían antes. Antes, inclusive la esclavitud era algo que podía existir. La otra característica del ego que es muy importante es que ante todo es una conciencia falsa. El ego cree que logra las cosas gracias a sí mismo. El ego se vive como un ser aislado y se vive como un ser en oposición a los otros. Y es una conciencia falsa porque esto no existe. Los seres humanos en ningún momento estamos aislados. En todo momento todos dependemos de todos. En todo momento somos un organismo en conjunto, en donde todo daño que le causes al otro se te va a regresar y te lo vas a causar a ti mismo. Es como esto que podríamos decir en la empresa. O sea, es absurdo que
que dañes a tu empresa y pienses que te puede ir bien a partir de ahí, puesto que estás subido en el mismo barco. Y estamos subidos en el mismo barco dentro de nuestra familia, o en el barco de nuestra colonia, de nuestro país, o en el barco del planeta Tierra. Todos estos somos los barcos en los que estamos subidos. Y no entender que nuestra suerte es la misma que aquel barco al que pertenecemos, y que no puede ser distinta, y que todo daño que le hagamos tanto a otro individuo como a nuestra empresa, a nuestra sociedad, nuestro planeta, nuestro ecosistema, nuestro entorno, visto desde cualquier punto de vista, es un daño que nos causamos a nosotros mismos. Por eso esta rivalidad que plantea el ego es absurda, porque el ego quiere vencer al otro, pero vencer al otro es vencerse a sí mismo. Por eso es que es una conciencia falsa. Y también tiene otro componente muy importante. Esta idea de beneficiarme yo y perjudicar a los demás. Esto es totalmente absurdo. Por eso el ego es una conciencia falsa, porque el ego busca ante todo obtener un beneficio en perjuicio de otro. Y eso es absurdo, eso nunca ocurre. Todo daño que le causas a cualquier otro o a tu entorno es un daño contra ti mismo. Y eso es lo que el ego no alcanza a percibir. El ego no percibe esta conexión que todos tenemos y que tenemos entre los seres humanos, pero además con las demás criaturas y con el planeta entero. Todos formamos un sistema del que somos parte. Y el ego no reconoce eso. El ego, en su afán de subrayar su individualidad, desconoce esta interconexión. Y desde el punto de vista espiritual, el problema del ego es que se siente el generador de las circunstancias positivas que tiene. Y eso tampoco es cierto. Desde una verdadera conciencia espiritual desde una verdadera conciencia espiritual comprendemos que las cosas son dadas desde otro lado, que no dependen tanto de mí como individuo, que si bien puedo tal vez influir un poco en el resultado, hay muchos elementos que ya estaban ahí y que son los que verdaderamente arrojan el resultado final que obtengo. Por eso, desde una visión espiritual, combatimos al ego, se supone que lo trascendemos y adoptamos una postura mucho más humilde. Los budistas dicen: todo sufrimiento nace y muere al mismo tiempo que el ego. Al no trascender nuestro ego nos generamos sufrimiento, porque el ego tiende a autodestruirse. El ego quiere más y más y más hasta que choca con pared y finalmente topa con esta realidad de que no es todopoderoso, de que no puede todo lo que quiere. Por eso es que el desapego, esta cualidad que los budistas recomiendan para nuestro desarrollo espiritual, se vuelve tan importante, porque el desapego nos aleja del sufrimiento que nos va a causar el ego en sus apegos, porque todo apego también viene del ego. También en la sociedad observamos que las sociedades más centradas en el ego pues son sociedades con niveles de bienestar inferiores. Por ejemplo, los países del centro de África, en donde la disputa por el poder político es con todo lo que hay, inclusive secuestrando niños para formar ejércitos y disputar el poder político. Entre más avanza una sociedad, menos está instalada en su ego y es más capaz de construir un bien común, de construir condiciones adecuadas para todos, y donde entre más existe la conciencia del otro en los sujetos, pues evidentemente son sociedades donde los niveles de pobreza, de explotación, de marginación, de injusticia, pues son inferiores. En las sociedades en donde todavía están regidas por el ego, pues cada quien está pensando en su propio beneficio individual, y estas metas colectivas y esta empatía por los otros, por los que menos tienen o por los que puedan sufrir una injusticia, pues no está presente, porque el ego es incapaz de injusticia. En la psicología transpersonal, la gran tarea es trascender este nivel de conciencia, que es un nivel de conciencia falso, es un nivel de conciencia que nos hace sufrir, es un nivel de conciencia que, como les dije, eventualmente se va a destruir a sí mismo, y es un nivel de conciencia que genera todos los males.
Si nosotros vemos todas las figuras religiosas de todas las religiones, casi de cualquier época, vamos a ver que es precisamente una lucha contra el ego, en donde el mal está representado por el ego y estas figuras que podrían ser Cristo, que podrían ser Buda, que podrían ser los iluminados en la India, son figuras que ya trascendieron su ego y ya no están ahí en esta conciencia equivocada. Entonces, desde la psicología transpersonal y desde prácticamente todas las religiones, nuestro desarrollo espiritual debería estar guiado precisamente por trascender esta forma de conciencia que es la que genera todos los males. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.